Bueno, habíamos visto que el potencial es igual a esa expresión que está ahí, simplemente para tenerlo concreto. Esto que expresé acá, ahora vamos a verlo en un gráfico. Supongamos que tenemos tres cargas, Q1, Q2, Q3, las cuales se posicionan en un sistema de referencia X y Z, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hice en el plano para hacer más fácil. Y ahí está el punto P, donde se quiere conocer el potencial. Entonces, para distribuciones, esto es para distribuciones de cargas puntuales, ¿sí? Esto, acá que lo que acabamos de poner, y esta es la expresión general. Acá lo puse como el módulo del R sub P, el RP sub I, que es lo mismo que poner el R vector menos el R' vector sub I. Esto es para poder tener consistencia con nuestra expresión vectorial, ¿sí? Que es la general. Ahora, si la simetría lo amerita y podemos trabajar simplemente con la distancia, con el módulo bueno, directamente, si nos conviene, y podemos usar directamente la distancia, ¿sí? Ahora, si la distribución es compleja o viene todo en forma vectorial, bueno, capaz que me conviene usar más bien esto. ¿Se acuerdan? Donde R vector era el vector que va, este celeste, ¿ven? Desde mi origen hacia donde quiero conocer el campo, o sea, hacia el punto P, y los R sub I' vectores son los que van barriendo a cada una de las cargas. Ahora vamos a ver qué pasaba cuando teníamos distribuciones de carga continua, o distribuciones continuas de carga. Imaginemos que tenemos infinitas cargas puntuales una al lado de la otra, cubriendo un plano o una curva, una línea o un volumen, ¿sí? Por lo tanto, entonces lo que tenemos acá es una integral. Lo que sucedía era que se convertía en una integral, ¿no es cierto? La sumatoria de se convierte en una integral, y acá en vez de tener las cargas tenemos el diferencial de carga, ¿ven? Donde este omega, esto que está acá, es simplemente el dominio, digamos, de integración, el que sea que yo tenga, donde R' va a barrer toda la distribución, ¿sí? O bien las distancias que tenga. Y dq, bueno, lo tendré que expresar en función de, como ya sabemos, si fuese distribución lineal, aparecerá lambda; si tuviésemos una distribución superficial, aparecerá sigma; y si fuese volumétrica, aparecerá rho. ¿Ok? Bueno, una acotación que era importante de decir es que esta expresión es válida si no tenemos cargas en el infinito. Y acá tenemos la otra expresión, que es esta que está acá, que habíamos visto, esta que está en verde, que servía para justamente calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Entre el punto A y el punto B. Para recordar, acá tenemos el gradiente de un campo escalar B, es un vector, ¿ven? Y menos el gradiente de B es justamente el vector campo eléctrico. La forma de expresarlo también es así, como menos nabla escalarmente B, ya lo habíamos visto en la clase pasada, y cada una de las componentes de este vector gradiente justamente son las componentes del campo eléctrico, ¿ven? La componente del campo eléctrico en X, en Y y en Z. Bueno, vamos entonces ahora a recordar lo que eran las superficies equipotenciales. Fíjense esto que puse acá, a ver qué les parece. Esto es una carga negativa y esta es una carga positiva, ¿ven? Estas son líneas de campo eléctrico, ¿ven? ¿Se entiende? Esta es lo mismo. Son líneas de campo eléctrico. Ahora, las otras son equipotenciales. Entonces, ahora voy a deshacer esto para que vean el gráfico original. Y quiero que vean las equipotenciales. ¿Cuáles son las equipotenciales? Son las curvas estas. Este será B1, este será B2, ¿sí? B3. Son curvas donde el potencial es el mismo. Si yo me muevo por acá, por la equipotencial del punto A, y me vengo acá, ¿hubo diferencia de potencial? O si me vengo de acá, punto C, no hubo ninguna diferencia de potencial, porque toda esta curva está al mismo potencial. Lo mismo todas estas, todas y cada una de estas a su potencial, ¿sí? Cada una por un dado potencial.
E incluso, miren, si yo estoy, por ejemplo, acá, miren, esto es importante, y me voy a pasear todo por acá, 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 y llego acá. Presten atención a esto porque es una pavada, pero es muy importante porque después te lo toman, o en el final, o en el parcial. Entonces, fíjate, esto es lo mismo, vamos a llamarle camino 1, es lo mismo, fíjense, que si yo hubiese ido de acá a acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, pongámosle A', B'. A ver, tienen distinto potencial cada una de ellas, pero ¿se entiende? O sea, cada una de ellas tiene un dado potencial distinto de las demás. ¿Se entendió el tema entonces? Cuando yo hice el dibujito rojo del tipito este rojo que va desde A a B por la curva 1 y después que va desde A' hasta B' por la curva 2. Ven que es exactamente lo mismo a nivel potencial, a nivel diferencia potencial. O sea, la diferencia potencial es lo mismo, es la misma. Si vas por todo este camino, el C1, o si vas por el C2. Hasta ahí estamos, así podemos seguir. Vamos a ver ahora entonces, ya que estamos con las equipotenciales, vamos a ver planos equipotenciales. Denme un segundo. Si uno está acá y entra a caminar hacia allá, fíjate, este va a estar a B1, esta va a ser un plano equipotencial B2, este B3, y así sucesivamente. Por supuesto, a ver, yo elegí esto aquí equiespaciado, pero puede haber infinitos, ¿se entiende? Yo puse acá 1, 2, 3, 4 para hacer para ejemplificar nomás. Lo mismo acá arriba, en las curvas estas. Estas son algunas, pero en verdad, ¿se entiende? Puede haber millones, qué sé yo. Entonces, la cuestión es que este es un plano cargado. Por supuesto, este plano también tiene para el otro lado, ¿no? Yo no lo dibujé, pero... Y para el otro lado también, ¿no es cierto? Habrá B1, B2, etcétera. El tema es... Entonces vamos a poner planos equipotenciales. ¿Por qué esto sucede así? Si ustedes se acuerdan, el campo eléctrico, cuando teníamos un plano cargado con sigma, ¿no? Densidad lineal superficial de carga, ¿cómo era la expresión? Lo habíamos deducido ya. Era sigma sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Y en este caso, supongamos versor I. Meto una superficie gaussiana ahí, un cilindro atravesado o un cubo, y podría calcular rápidamente el campo eléctrico. Entonces, para calcular el potencial, lo puedo hacer de esta forma. ¿Ven? Con esta. Vamos a calcular el potencial. B de X, vamos a poner un sistema de referencia. Este es Y, esto es X. Entonces ahí está mi origen. B de X menos B0. Esto va a ser igual a menos la integral entre 0 y X. ¿De quién? Del campo eléctrico escalarmente de L. ¿Y esto a qué es igual? A menos la integral del campo eléctrico, que es este que está acá. Entonces voy a tener sigma sobre 2 epsilon 0 versor I escalarmente el de L, que no va a ser ni más ni menos que dx, con lo cual versor I, con lo cual en definitiva, esto por lo que ya explicamos la otra vez, me va a quedar simplemente dx, ¿sí? En forma escalar, entre 0 y x, haciendo abuso de la notación. El plano este yo lo puse así, pero acuérdense que este plano sigue, ¿no es cierto? Este plano es un plano así, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sigue hasta el infinito y más allá, ¿sí? Todo cargado, bueno, en fin. Esto va a ser igual a menos sigma sobre 2 epsilon 0, que sale todo afuera de la integral, y la integral del diferencial de x es x. ¿Entre quién? Entre 0 y x. Muy simple, ¿no? Entonces, b de x va a ser igual a b sub 0, esta que pasa para el otro lado sumando, ¿sí? Y de este lado me va a quedar menos sigma por x sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Esto para x mayor que 0, ¿no es cierto? Y acá tenemos una expresión para el potencial en función de x. Entonces, esto quiere decir que el potencial disminuirá a medida que uno se aleje del plano. ¿Ven? A medida que x es más grande, o sea, para lugares más grandes de x, el potencial va a ir disminuyendo.
fíjense que el campo no depende, el campo eléctrico no depende de X, es siempre el mismo. Parece mentira, pero no es así. En este caso no es que varía con el cuadrado de la distancia. ¿Por qué? Porque tengo el plano infinito, ahí está la gracia. Uno a veces tiende a confundir o tiende a pensar que no, pero tiene que variar con la distancia. No, porque el plano es infinito. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar y ver el tema de dónde elegir el potencial 0. Miren, si X vale 0, o sea, si estoy parado acá justo en el origen, todo esto se anula y voy a tener que B de X va a ser igual a B sub 0. B sub 0 no quiere decir 0, en este caso va a ser el máximo, y a medida que me alejo de X va a ir disminuyendo. Si hacemos un gráfico XY, vamos a decir a nivel potencial, a ver, vamos a hacerlo acá, así, si lo ponemos ahí, nos va a quedar que el potencial en verdad es una recta con ordenada al origen B0, ¿ven? Esto es B de X y esto va a ser B sub 0. Y acá donde se hace 0 el potencial, que es un poco lo que estaba comentando el compañero, eso va a ser una raíz de esta función B de X, que es justamente donde se anula, y particularmente en este caso habría que despejarlo, ¿no es cierto?, de acá. Entonces, fíjate, B de X va a ser 0 para un dado X, ¿sí?, que no conozco. Bueno, un X sub 0, ponele. Entonces será cuestión de despejarlo. Vamos a hacerlo así mejor. 0 va a ser igual a B sub 0 menos sigma de X sub 0 sobre 2 epsilon 0. Con lo cual, te va a quedar que sigma X sub 0 sobre 2 epsilon 0 es igual a B0. ¿Está bien? Y en definitiva, el X sub 0, como les estaba diciendo, va a ser 2 epsilon 0 B sub 0, ¿sí?, dividido sigma. Este es este que está acá. Entonces, esta función es para X mayor que 0, ¿sí?, y es esta recta. Y bueno, la otra habría que armarla, pero es similar, ¿ok? Entonces, fíjense cómo en este caso se me ocurrió tomar, como que voy desde 0 hasta X, ¿sí?, desde 0 caminando hasta una cierta posición X, la que sea, y ahí voy a tener la diferencia de potencial entre el plano, ¿sí?, y X. A medida que me alejo va a ir cayendo el potencial. A medida que voy en contra del campo, recuerden esto, si yo fuese en contra del campo, ¿qué pasa con B? Aumenta. ¿Ven? El contra del campo eléctrico, el potencial aumenta, quiero decir. ¿Está? Bueno. Vamos a hacer desaparecer este. Bueno, de forma similar, yo si quisiera podría poner esto que está acá, esta función, digamos, potencial, que en este caso es una recta, ¿ven? Es una recta, miren. Voy a borrar esto de acá. Ven que es una recta. Es la ordenada al origen. La ordenada al origen y la pendiente, que fíjense que es negativa, ¿lo ven? Esta es la pendiente y esta es la ordenada. De esta forma yo quería mostrar el tema de las equipotenciales. Las equipotenciales en un plano. Este plano, por ejemplo, a ver, voy con negro, va a pertenecer para este X, llamémosle, no sé, ¿qué le llamé? B1, B2, B3, B4, bueno, ponele X1, X2, X3, X4, X1, X2, bueno, justo este se anula. Es más, es totalmente válido, vamos a ponerlo. Este equipotencial es de 0, ahí está, mira, tranquilamente. En este caso, fíjense, acá tendríamos potenciales negativos, pero lo que se puede hacer, o lo que se suele hacer también, es tomar, ponele como el máximo, el potencial 0. Entonces, otro caso es poner así. En este caso, el B máximo es en 0. Entonces, en este caso, ordenar el origen de nuestra expresión de potencial sería justamente 0, y igual a 0, o sea, y igual a 0, esta ahí es B de X, ¿no es cierto? Igual a 0. Entonces, ¿se entiende lo que estamos diciendo? A ver, en este caso, ¿cómo sería este caso? Este caso. Si tuviésemos que elegir nuestra expresión. Entonces, nuestra expresión es esta que está acá. ¿Dónde tomamos potencial 0? Y lo tomamos en el origen. Ah, sí, sí. A ver, ¿cómo sería esto? Y bueno, esto sería que B de 0 para X igual 0, vamos a ponerlo así, para X igual a 0, es igual a 0.
Eso quiere decir. Entonces, aplico esto a esto, ¿y qué me va a dar? Me va a quedar que 0 es igual a b sub 0 menos sigma por 0 sobre 2 epsilon 0. Por lo tanto, todo esto es 0, y como era de esperarse, el b sub 0 es igual a 0, que particularmente es el máximo. O sea, va a ser el punto de mayor potencial. Ojo, no en módulo, obviamente, ¿no? Se dan cuenta de eso, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Cuando el potencial 0 puede ser un máximo, y claro, ¿no ven? Miren, ahora vamos a reemplazar en nuestra expresión original. Si B0 es 0, entonces ¿qué me va a quedar? Que B de X es igual a 0, que no lo pongo porque ya sé que es 0, menos sigma X sobre 2 epsilon 0. Entonces, para que se termine de entender, ven, acá me quedó el máximo potencial en el origen. Y porque me lo da la función, a medida que X crece, si X crece, como es negativa la pendiente, el potencial decrece. O sea, decrece en signo, ¿sí? O sea, pero a nivel módulo se hace cada vez más grande. Esta expresión que está acá es la de esta curva, ¿sí? De esta, la del otro lado sería distinto, porque recuerden que tengo que cambiar por el tema de los signos. Esta es una pendiente positiva, ¿está bien? Miren, si yo me muevo en contra del campo, ¿sí? Fíjense, recuerden que el campo eléctrico, ven, estas son las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Si yo me muevo en contra del campo, o sea, voy hacia el plano, voy a ir subiendo de potencial, ¿ven? El potencial va a ir subiendo, qué sé yo, desde menos 200 volt, por ejemplo, menos 100 volt, menos 50 volt, bueno, 0 volt. Y por el contrario, si me voy para el otro lado, el potencial va a ir disminuyendo, ¿sí? Bien, ahora, ojo, esto es para un plano cargado con carga positiva. Si el plano, recuerden, si fuese carga negativa, ya la cosa me cambia, ¿se acuerdan? O sea, a medida, acuérdense siempre, cuando voy en contra del campo, aumento el potencial, sea positivo, sea negativo, lo que sea. Si voy en contra del campo, voy a aumentar el potencial. El ejercicio dice así: el plano conductor infinito representado en la figura se halla en vacío y tiene una distribución superficial de carga uniforme sigma. Se sabe que la diferencia de potencial VA menos BC es igual a 11,3 kV. Quiero que lo hagan ustedes, después lo hago yo, pero esto para que piensen, ya con toda esta teoría alcanza y sobra. Ahí está, el punto A, B y C, muy bien, dice así: se sabe que la diferencia potencial VA menos BC, esto que puse yo acá, es de 11,3 kV. La densidad de carga sigma es uniforme, como ya lo habíamos dicho, y el punto B se encuentra a 30 centímetros del plano y el C a 10. O sea, C, vamos a decirlo de otra forma, esto es 10 centímetros y esto es 30 centímetros. Bien, después dice, el punto A se encuentra a 20 del B. Y dice, calcule el valor y el signo de la densidad superficial de carga sigma. Eso es todo. Listo. A trabajar. Dale, damos 5 minutitos a ver cómo van. ¿Se entendió el ejercicio? Lo repito, igual es lo que dije, pero a ver, lo leo de vuelta rápido. El plano conductor infinito representado en la figura se halla en vacío y tiene una distribución superficial de carga uniforme sigma. Se sabe que la diferencia de potencial VA menos BC, como está explicado acá, es de 11,3 kV. Me piden calcular el signo y el valor de sigma. Bueno, como ya sabemos por Gauss, ¿no es cierto? Si uno quisiera calcular, si uno aplica acá el teorema de Gauss y calcula el campo eléctrico. Bueno, nosotros como ya lo tenemos calculado arriba, bueno, en verdad esto no es así, porque al ser un conductor lo que tendríamos que hacer es meternos ahí adentro, ¿no es cierto? Ahí adentro y bueno, pero para ir más rápido, nosotros sabemos que el campo eléctrico debido a un plano conductor, ¿sí?, va a ser sigma sobre epsilon 0, ¿se acuerdan? Fíjense que justo el de acá arriba, yo dije que era un plano no conductor, por eso es que estaba este 2 acá, ¿sí? Pero al ser un plano conductor, fíjense que tiene sigma acá, por supuesto también tiene sigma del otro lado, ¿sí?
también habrá sigma ahí, ¿ok? ¿Qué me dicen? Que la diferencia de potencial entre este punto y C y este es esto que está acá. Entonces lo que me tengo que acordar es que acá va a haber un plano equipotencial y acá también va a haber otro. Entonces lo único que me interesa es esto, esta diferencia de potencial entre este plano y este. Con lo cual, lo que tendríamos que plantear es justamente nuestra función, que no hace falta si uno quiere, a ver, no es que se tiene que acordar de memoria todo esto, esto lo saca integrando, como hicimos acá, y obtiene la función en general. Pero en este caso, lo que nosotros sabemos es que el potencial va a ser esta diferencia de potencial BA menos BC. Fíjense que esto es el potencial de A menos el potencial de C. Si el potencial de A menos el potencial de C es positivo, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo voy para allá, la variación de potencial, ¿cómo es? Mayor a 0, o sea que hacia allá, hacia la derecha, el potencial aumenta. Si yo me muevo para allá, B crece. Entonces, dicho de otra manera, si voy hacia el plano, decrece. O sea, en otras palabras, si crece el potencial cuando me muevo hacia la derecha, esto quiere decir que el campo eléctrico es así. Voy a ensuciar el gráfico, pero así es el campo eléctrico. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que acá el plano este va a estar cargado negativamente. Y ya ahí al toque nomás, con este dato nomás, me debería yo dar cuenta que el plano, que sigma es menor a 0. Entonces acá saco que sigma es menor que 0. ¿Sí? De este dato lo saco. Igual puede salir perfectamente algebraicamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es 11,3. Y a su vez, esto, ¿a qué es igual? Esto es 11,3 kilovolt. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al módulo del campo eléctrico por la distancia que tengo entre estos dos. Por esta distancia, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser 30 menos 10. Esto que está acá va a ser 20 centímetros. Esto estamos hablando siempre en módulo, ¿sí? En módulo. Nosotros ya sabemos que es negativa. Entonces, en definitiva, fíjense. 11,3 kilovolt dividido 0,2 metros. Esto es igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Al módulo de sigma. Con lo cual, el módulo de sigma, ¿a qué va a ser igual? Epsilon 0 es positivo, por eso ni siquiera lo puse con las barras módulo. Entonces, esta cuenta nos da 11,3 kilovolt. La cuenta es 8.85 exponente a la 12 menos, ¿sí? Por 11.3 exponente a la 3 kilovolt. 0.2 metros. Y acá me queda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 nanocoulombs me está dando, 500 nanocoulombs por metro cuadrado. Este es el módulo. En el caso de ustedes están en un parcial o en un final, deberían hacer rápidamente el Gauss. Acá el Gauss sería... El Gauss habría que meterlo ahí, ¿ves? En medio del conductor. Dentro del conductor el campo es 0. Entonces yo agarro el flujo, porque como estoy de este lado me interesa acá saber cómo es el campo, ¿sí? Entonces, fíjate, está todo resuelto y explicado. ¿Vieron qué fácil que era? Ejercicio de final. Por supuesto, cuando uno tiene que contestar, tiene que decir, lo puede hacer así o lo puede hacer de distintas maneras, ¿sí? Entonces, concluyendo, dice, bueno, sigma es igual a menos 500 nanocoulombs por metro cuadrado. El hecho de decir, bueno, si el campo aumenta, si uno al moverse en contra del campo aumenta el potencial, ahí uno está demostrando, lo escribe nomás y no hace toda la demostración teórica o la deducción de esto, tipo algebraico. Y bueno, ahí está claro, ¿sí? Uno entiende que ustedes saben lo que están haciendo. Bueno, ¿se entendió? Pasamos al próximo ejercicio. Está este hilo que va a tener densidad lineal lambda, ¿sí? Está cargado con densidad lineal lambda. Bien, fíjense, acá lo que yo hice
fue poner cilindros, ¿sí? Rodearlo con superficies gaussianas cilíndricas. Y cada uno de estos cilindros, bueno, vamos a ver, ¿cómo es el campo eléctrico en cada uno de estos superficies cilíndricas? Esto ya lo sabemos, pues lo vimos en Gauss. ¿Se acuerdan cómo era el campo eléctrico acá? Esto es un ejercicio que ya hicimos. Ahora lo que va a pedir es calcule el trabajo del campo eléctrico para transportar a velocidad constante una carga de, por ejemplo, qué sé yo, 12 nanocoulombs desde el punto A hasta el B. Fíjense, tengo que ir desde el A al B. Calcula el campo eléctrico, bueno, la ley de Gauss, y después calcula el trabajo, ¿sí? El trabajo del campo eléctrico, no del agente externo, sino del campo eléctrico, o sea, el que aprendimos, necesario para transportar a velocidad constante una carga de 12 nanocoulombs desde el punto A hasta el B. Bueno, van a faltar datos, no importa, lambda, pero no importa, ahora vamos a ver, si no después los inventamos. Bueno, algo importante que vamos a recordar, bueno, es la ley de Gauss, que me decía que la integral de flujo entre el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie a través de toda la superficie cerrada gaussiana, o sea, gaussiana implica que es cerrada, ¿no? Es igual a la carga neta encerrada por esa superficie sobre el epsilon 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, de acá surgía que el campo era igual a ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La carga neta dividido la superficie del cilindro, que es 2pi por el radio por la altura, ¿sí? Cilindro de altura h, por el epsilon 0, y acá teníamos la lambda, con lo cual el módulo del campo eléctrico, mejor dicho, el campo eléctrico, el vector, es igual a lambda sobre 2pi radio epsilon 0 r versor. Hasta acá estamos. ¿Alguna duda hasta acá de cómo sale el campo eléctrico? Esto es el repaso, es ley de Gauss, ya lo hicimos esto. Entonces, para calcular el trabajo, si ustedes se acuerdan, el trabajo era igual a menos la variación de energía potencial. Y la energía potencial, ¿a qué era igual? O mejor dicho, esto por un lado sabíamos que era así, y por el otro lado dijimos que el potencial, o la variación de potencial, era igual a la variación de la energía potencial por unidad de carga. ¿Se acuerdan? Con lo cual podemos relacionar el trabajo con el potencial directamente a través de la energía. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a decir, y esto se hace así, se suele calcular así por energía, que el trabajo va a ser igual a ¿qué cosa? Si reemplazamos acá va a ser igual a menos, ¿ven? Si reemplazo la energía potencial va a ser delta V por Q, o sea menos Q por delta V. Este es el trabajo del campo eléctrico desde A a B, ¿sí? Es la variación de potencial entre A y B. Entonces acá dedujimos esta expresión, o estamos deduciendo esta expresión. ¿Está? Entonces, el punto o la cuestión de este problema es resolver esto, el delta B. Indirectamente yo tengo que resolver el delta B. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar para poder acá calcular? Y fíjense, yo lo hice así a propósito para que ustedes noten lo que serían cilindros equipotenciales. ¿Ven? Este B1, B2, B3, ¿sí? Son cilindros equipotenciales. Pero ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo me doy cuenta que son cilindros equipotenciales? Bueno, vamos a... o mejor dicho, sabemos que el campo eléctrico es radial, ¿sí? Es por lo que aprendimos el otro día. El campo eléctrico es radial. Recuerden que esta varilla está toda cargada con carga positiva, ¿no es cierto? En este caso. Entonces el campo eléctrico es radial. Y
Si para el caso de una carga puntual, como habíamos visto ya la clase pasada, teníamos circunferencias, ¿sí? Ahí sí son circunferencias. Si tengo una sola carga puntual, imagínense acá que tengo un hilo. Si yo lo corto con planos, a esto, con planos perpendiculares al hilo conductor, y ahí me fijara imaginariamente las curvas equipotenciales, bueno, serían circunferencias. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy en R3, voy a tener cilindros. Acá justificamos esto. Y entonces, acá, por eso es que hay que darse cuenta de lo siguiente. Si a mí me dan este punto, y me dan este punto, a mí lo único que me interesa que es la diferencia de los radios. ¿Se ve? Entonces, este va a ser, digamos, un punto que está acá, ¿no es cierto? Y el otro es un punto que está para Y10 y para Z, digamos, este punto 50 le puse, bueno, pero lo que a mí me interesa es este. Porque en definitiva, que esté acá B o que esté acá abajo es exactamente lo mismo, mientras esté sobre este cilindro, ¿se entiende? De radio B, vamos a llamarle radio B, y a este vamos a llamarle radio A. ¿Se ve? Entonces, lo único que me interesa es la diferencia. Que en definitiva, ¿cuánto va a ser? Este mide 30, este mide 10, esto es lo que tengo que mirar. ¿Sí? Porque si yo a este lo traigo hasta acá, lo voy a poner con otro color, así se ve bien, en rojo. Si este lo traigo hasta acá, lo meto acá. O sea, lo que quiero decir es, si yo camino desde A, voy caminando todo por esta curva hasta acá, voy a estar acá en este punto B', llamémosle. Entonces, la diferencia, que es esto, esta es la diferencia entre el radio B' menos el radio B. ¿Ven? Diferencia de potencial. Como me piden el trabajo desde el punto A hasta el B, va a ser B menos A. Entonces, diferencia de potencial de A a B, esto va a ser igual y menos la integral desde A hasta B, que va a ser B menos A, porque esto no es ni más ni menos que el potencial en B menos el potencial en A. ¿De quién? Del campo eléctrico, que lo tengo acá, que es lambda sobre 2pi epsilon 0 por el radio, por, entonces vamos a poner directamente de R. Con lo cual, esto, fíjense, tengo la integral de esto, es todo constante menos esto, y esto, en primitiva de esto era el logaritmo, ¿sí? Entonces esto va a ser menos lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de ¿quién? Del radio en B dividido el radio en A, ¿sí? Ahora, de las distancias estas. Ahora, fíjense, ¿sí? Porque recuerden que este de acá es el B, que es el de 10, y el A, que es el B', va a estar en 30. Entonces es, desde 30 hasta 10, va a ser 10 dividido 30. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, como este es un número menor que 1, miren esto. El logaritmo, ¿sí?, va a ser negativo. Con este negativo va a ser positivo. En definitiva, lo que quiere decir es que esta diferencia de potencial es mayor que 0. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que estamos yendo en contra del campo. Y era lógico, fíjense, el campo es saliente y nosotros estamos yendo hacia allá. Ponele de este punto hasta este otro, de tercera. ¿Está bien? Vamos por esta trayectoria. ¿Sí? O sea, voy desde esta cara cilíndrica hasta la otra cara cilíndrica. Eso es lo que me interesa, la diferencia de radios. Entonces, fíjense, al ir en contra del campo, aumento el potencial, lo cual era lógico, ¿sí? Después podremos darle valores a lambda, ¿no es cierto? Y dependiendo del valor de lambda, bueno, se calcula el número, el numerito. Si me hubiesen pedido, digamos, el trabajo en vez del campo eléctrico del agente externo, bueno, el trabajo del agente externo es menos el trabajo del campo eléctrico.
calcule el trabajo del campo eléctrico, o sea, no del agente externo. Yo voy a ir de acá para allá, pero mejor dicho, el campo eléctrico, ¿sí? Sí, mira. Esta es la fuerza del agente externo y esta es la fuerza del campo eléctrico, ¿ves? Entonces, fíjate, el campo es en este sentido, ¿sí? Entonces, yo voy en contra del campo, por lo tanto aumento, este cilindro es de mayor energía potencial, o sea, estoy aumentando la energía potencial electrostática, como el dl es hacia allá, y el campo eléctrico es hacia acá, la fuerza eléctrica, entonces el trabajo va a ser negativo. ¿Se entendió esto que expliqué acá? Esto se escribe así, EB. Luego dice calcular la velocidad v de un electrón que ha sido acelerado a través de una diferencia potencial de 100 volts. La velocidad de un electrón tal que ha sido acelerado. Bueno, ¿cómo definimos la unidad de electrón volt? Es muy fácil. Es una unidad de energía, la cual equivale a la energía necesaria para transportar un electrón a través de una diferencia potencial de un volt. ¿Lo digo de nuevo? ¿Se entiende? Entonces, si acá tengo un dado B de 0 y acá tengo de 0 más 1 volt, ¿sí? Entonces acá hay una diferencia de potencial igual a 1 volt. Si yo llevo el electrón L- desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces ahí tendré o habré realizado un trabajo de un EB. El trabajo del agente externo, por ejemplo, es igual a un EB, ¿sí? Porque esto es igual. Acuérdense que el trabajo eléctrico es igual a menos Q por la diferencia de potencial. Entonces, si Q es menos 1,6, sí, menos ponemos más, 1,6 por eso era menos 19 Coulomb, que es la carga del electrón por 1 volt. Entonces, fíjense, esto implica que el trabajo es igual a eso que está ahí. Acuérdense que volt era Joule sobre Coulomb, entonces va a ser 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Esto es en joules, ¿no es cierto? O sea, el trabajo eléctrico o del campo eléctrico para transportar un electrón a través de una diferencia potencial de 1 volt va a ser 1 EB justamente, ¿sí? Y el trabajo que es lo mismo que decir 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ven que es un trabajo muy chiquitito. Por eso es que se usan estas unidades cuando se hablan de energías muy pequeñas. Se manejan los EB también, que MEV, que son kilo electrón volt, mega electrón volt, ¿sí? Esto es por 10 a la 3 electrón volt y esto es por 10 a la 6, ¿sí? Electrón volt. ¿Estamos? Entonces, recuerden esto, ¿no? Que el trabajo de un agente externo es igual a menos el trabajo del campo eléctrico, ¿no? Esto es obvio, lo dije varias veces, pero para que quede claro, ¿sí? Lo remarcamos. ¿Está? Esperen una cosa, a ver, para no vamos a poner así, hablemos del trabajo eléctrico. El otro, siempre hablamos del eléctrico y cualquier cosa le cambiamos el signo si nos piden el otro. ¿Sí? Entonces el trabajo eléctrico va a ser menos Q por menos. Si la carga del electrón es negativa, obviamente, o sea, de hecho es negativa, menos por menos más, entonces va a quedar así. Va a ser un trabajo de tanto joule o de un electrón volt. Muy bien. Está definido. Entonces ahora lo que nos piden es calcular la velocidad que ha sido acelerada a través de una DDP de 100 volts. Bueno, este es el símbolo para indicar una diferencia potencial, ¿sí? Ya cuando veamos baterías vamos a ver nuevamente este símbolo. Y esto significa que este borne está mucho mayor potencial que el negativo ¿sí? Entonces recuerden que los electrones, este es el borne positivo, es el borne negativo. Fíjense que acá
esta placa conductora metálica está a un potencial de más 100 volts respecto de este emisor acá, con lo cual, ¿qué va a pasar? Los electrones van a ser acelerados debido al potencial. Si me piden que calcule la velocidad, esto tiene que ver con energía cinética, ¿sí? Fíjense que la variación de energía potencial más la variación de energía cinética, ¿sí? O sea, la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética, esto tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? La ganancia de una es la pérdida de la otra, porque no hay otra fuerza en el medio o involucrada. Entonces, lo que tenemos que plantear justamente es que es cada cosa. La variación de la energía potencial, ¿qué viene a ser? Ya sabemos qué es. Lo tenemos más arriba acá. La energía potencial es la carga por la variación de potencial. Entonces, la carga por la variación de potencial, esto va a ser igual a menos la variación de la energía cinética. ¿Se acuerdan cómo era la variación de la energía cinética? Ya hacemos el recreo, terminamos este. ¿Se acuerdan cómo era la variación de la energía cinética? La variación de la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si esto parte del reposo, entonces esta va a ser la velocidad que sea que tenga, en este caso al llegar a los 100, ¿sí? Entonces la variación de la energía cinética es lo mismo por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que esta es 0, ¿sí? Porque parte del reposo el electrón. Entonces, fíjense, acá tenemos el electrón que es menos, o mejor dicho, E menos, que ya sabemos que cuánto es la carga, es negativa, ¿no? Por los 100 volts. Final menos inicial, 100 volts. Fíjense que el electrón, otro detalle, acá el electrón está a alto potencial, digamos, o dicho de otra manera, acá si el electrón va hacia potenciales positivos, lo que hace es perder energía potencial, porque acuérdense que esta es carga negativa, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, el campo eléctrico, a ver, de por sí el campo, el electrón si vos lo soltás, el campo lo chupa enseguida, digamos, lo atrae enseguida para sí, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es perdiendo energía potencial. Esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora, me falta un menos acá, perdón, menitos. Entonces vamos a despejar la velocidad. Me va a quedar, recordar esto, la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Nos lo da en otro lado, seguramente yo lo he visto en la guía, pero bueno, acá por lo visto, o yo no lo estoy viendo. Bueno, en fin, nada, vamos a terminar entonces. Hagamos la cuenta esta. ¿Cuánto nos da? Recuerden que esto que está acá, esto vale, esto que habíamos dicho acá, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si uno hace las unidades, fíjense ustedes si les da lo mismo, les quiero comentar que a nivel unidades, coulomb por joule sobre coulomb, y esto va a ser newton por metro sobre kilogramo. Bueno, ¿a qué es igual el newton? Newton es masa por aceleración, que justamente al aplicarle la raíz me da en unidades de la velocidad.
Entonces, esta es la velocidad del electrón, fíjense. Recuerden que 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos es la de la luz. Acá estamos a dos órdenes de magnitud menores, ¿sí? Bien, la otra pregunta era la velocidad, eso ya está. Calcular la energía NB. Bueno, la energía NB. La energía, esto es facilísimo, ¿no es cierto? Si fuera la energía NB, ¿cuánto es? La energía, digamos la cinética o la potencial, porque es lo mismo, acuérdense que se tiene que cumplir esto, ¿sí? El módulo, ¿no? Entonces, la energía o la variación de energía de este electrón va a ser simplemente 100 eV. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la carga de un electrón, la que sea, y obviamente ya sabemos que es menos 1,6, puede ser menos 19 cobro, por un volt. Entonces es 100 eV. Y si esto lo expresamos en Joule, nos va a dar 100 E, que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, por volt, que es Joule sobre Coulomb. Este se va con este, y ahí quedó. Estos dos ceros, esto es delta U en joules. Y esto simplemente va a ser 1,6 por 10 a la menos 17 Joule. ¿Se entendió? ¿Qué es la jaula de Faraday? Este es un tipo que... Esto no es una película, esto es de verdad. Estos son rayos que están cayendo sobre este enrejado, esta protección, ¿ven que tiene? Así que ya saben, cuando ven las películas, todo eso, si ustedes se ponen un enrejadito así, chao, no pasa nada. En serio, no pasa nada. Vamos a mencionar qué es la puesta a tierra. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa con las nubes y los rayos, qué es lo que pasa con el poder de las puntas. Vamos a hacer un problemita. Vamos a demostrar el tema del poder de las puntas, explicar el tema del pararrayos. Esto tiene que ver. Lo que vamos a explicar acá es un poco la jaula de Faraday y el poder de las puntas, ¿sí? El poder de las puntas tiene que ver con los pararrayos y con el hecho de, bueno, acá lo que se está generando es un rayo porque acá hay una punta con mucha carga concentrada, ¿sí? Para poder explicar esto vamos a suponer un conductor que está cargado. Recuerden que la carga en un conductor se va siempre hacia la superficie exterior. Y vamos a ver cómo se distribuye la densidad de carga. Acá va a haber una densidad de carga sigma 2 y acá una sigma 1. Todavía, bueno, en principio no sabemos, pero vamos a demostrar a ver cómo tiene que ser esta densidad de carga. Acuérdense lo siguiente: un conductor en condiciones electrostáticas siempre está al mismo potencial. Esa es una condición fundamental. De hecho, las cargas, ¿por qué? Porque las cargas al poder moverse libremente, eso hace que se espacien y se posicionen lo más lejos posible una de las otras, de forma tal, es automático, es justamente la electrostática establece eso. Para que las cargas estén estáticas se tienen que acomodar de tal manera que estén todas conformes unas con otras, pero de forma tal que no haya diferencia de potencial alguna dentro del conductor. Por lo tanto, el potencial en el conductor, entonces vamos a suponer dos superficies gaussianas. Vamos a calcular a ver cómo es la relación entre las superficies, entre las densidades superficiales de carga entre una y otra. Entonces lo que tenemos es este conductor así cargado. Fíjense que no puedo decir uniformemente cargado porque tiene una forma cualquiera. El conductor puede ser cualquiera y está cargado con carga Q, y esta carga se va a distribuir como se tenga que distribuir, ¿se entiende? Yo en un conductor no puedo decir, bueno, a ver, más carga de acá que de allá, como en un dieléctrico, que sí podría de alguna manera cargar una parte y la otra no, en un mismo material, porque las cargas no se pueden mover libremente en el dieléctrico, o en un material no conductor o un material aislante eléctricamente hablando, ¿se entiende? En cambio, en un conductor la carga se mueve libremente, por lo que ya explicamos en su momento, y por lo tanto se va a acomodar como se tenga que acomodar, con tal de cumplir con las leyes electrostáticas, que es el voltaje, o sea, el potencial tiene que ser constante en cada punto del conductor. Si yo pongo un voltímetro y apoyo el voltímetro
¿sí? Una punta acá en un lado y otra punta acá en otro lado, me va a marcar ceros porque no hay diferencia potencial, ¿sí? La diferencia potencial dentro de un conductor va a ser, sobre un conductor o dentro de un conductor va a ser cero, ¿sí? Dentro de un conductor, siempre es en lo macizo, ¿no? Cero, o sea, porque no hay diferencia potencial. Ahora, el potencial respecto de algún otro punto de referencia o de infinito o otro referencia va a ser constante. Supongamos, qué sé yo, que en otro punto es 10 volt, bueno, y acá apoyo, o todo esto se encontrará, no sé, a más 20 volt respecto de ese 10 volt. Perfecto, habrá una diferencia, este estará 30, el otro 10, la diferencia es 20. Bárbaro. Si yo apoyo en cualquier punto de este conductor, siempre me va a marcar esa diferencia de 20 volt, ¿sí? Porque, o dicho de otra manera, no hay diferencia potencial en el conductor, o el potencial del conductor es siempre constante, ¿sí? Sobre el mismo conductor. ¿Estamos? En condiciones electrostáticas, ¿no es cierto? Después vamos a ver que cuando... Bueno, nada, está. Entonces vamos a simular esto, o mejor dicho, a modelar con este modelo equivalente, en el cual yo utilicé una esferita conductora, la conecté con un cable bien finito conductor y la otra esfera de radio R2 más grande acá, ¿ven? Para simular esta parte del conductor y esta otra, unida por un cable. Entonces acá aplicamos Gauss y nos va a dar que el potencial de este conductor, de R1, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que esto es lo mismo que si fuera una carga puntual. ¿Se acuerdan? El potencial de una carga puntual, que era KQ, esto será Q1, porque acá habrá Q1 coulombs, ¿sí? Y acá habrá Q2. Entonces KQ1 sobre radio 1, ¿sí? Por el otro lado vamos a tener que potencial, vamos a ponerlo allá, que potencial 2 va a ser igual a KQ2 sobre R2. Entonces, si recordamos y reemplazamos, hacemos aparecer la sigma. ¿Qué era sigma? Sigma 1 es la carga 1 dividido la superficie. La superficie en este caso va a ser la de una esfera. Entonces va a ser 4pi por el radio 1 al cuadrado, ¿sí? La carga dividido la superficie me da la densidad superficial de carga, ¿tá? Y acá lo mismo, pero la 2. Es Q2 sobre 4pi radio 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que de acá podemos despejar la carga Q1 y reemplazar acá. Entonces nos va a quedar que Q1 va a ser sigma 1 por 4pi por radio 1 al cuadrado. Y de acá va a surgir que Q2 va a ser sigma 2 por 4pi por radio 2 al cuadrado. Entonces, reemplazando en la expresión del voltaje, esto va a ser igual a K por sigma 1 4pi radio 1 cuadrado sobre radio 1, y acá esta V2 va a ser K por sigma 2 4pi radio 2 al cuadrado sobre radio 2. Este radio 2 con el cuadrado se me va y este radio 1 con el cuadrado se me va, con lo cual V1 es igual a K sigma 1 4pi radio 1, y por el otro lado V2 es igual a K sigma 2 4pi radio 2. Ahora, como dijimos que si relacionamos esto, V1 tiene que ser igual a V2, que tiene que ser igual a V, que es igual a constante. Por lo tanto, sigma 1 4pi K sigma 1 4pi R1 es igual a K sigma 2 4pi R2. K con K se va, 4pi con 4pi se va, y de acá se deduce algo muy importante, que es la relación entre sigma 1 y sigma 2. Fíjate, sigma 1 va a ser igual a R2 dividido R1 veces sigma 2. Y esto es lo importantísimo. ¿Por qué?
porque acá se demuestra, en base a nuestro modelo, que es totalmente recontra aplicable, y ahora van a ver cuando lo apliquemos a un pararrayos, se darán cuenta. Fíjense, esto quiere decir que como R2 es mucho mayor que R1, ¿ven? O dicho de otra manera, R1 es mucho más chico que R2. Imagínense una punta ahora, para entenderlo. Acá yo lo exageré un poco porque acá, pero imagínense una punta, una varilla con punta, o una aguja bien puntiagudo. Esa punta, imagínense, el radio de R1 es re chiquitito, y el radio de R2 es una distancia mucho más grande, ¿sí? Conclusión, algo muy chiquitito en un denominador va a hacer que este número sea, esta razón sea un número grande, con lo cual acá podemos ver que sigma 1 es muchísimo más grande que sigma 2. ¿Se ve? Capaz que se ve más así: sigma 1 dividido sigma 2 es igual a R2 dividido R1. ¿Sí? Acá por ahí se ve. Acá no cabe duda que como R1 es mucho más chico que R2, ¿sí? Sigma 1 es mucho más grande que R1. O sea, nuestra base era la siguiente: como R1 es mucho más chico que R2, entonces se deduce que sigma 1 es mucho más grande que sigma 2. ¿Esto qué quiere decir? Que se concentra muchísimo cuando uno tiene un pararrayos, por ejemplo. Acá la carga es extremadamente concentrada, que es lo que sería por la otra parte del conductor. Por eso es que los pararrayos tienen forma de punta y que se ioniza el aire y hasta se rompe a veces no solo con esto, con el Magiclick pasaba lo mismo, ¿sí? Cuando uno tiene el encendedor, que se genera una chispa, eso me gustaría explicarlo luego por ahí. Cuando nos veamos, si ustedes se acuerdan, el Magiclick tiene una punta, es una cosa así, que es para encender el fuego, y acá tenía como unos agujeritos, ¿no es cierto? Y acá, bueno, está el aparato, ¿sí? Y lo que pasaba era que cuando uno presiona, se generaba una chispa ahí. ¿Sí? Una chispa ahí que luego... ¿Por qué? Porque acá, esto es lo que está sucediendo ahí. Y esto es lo que está, digamos, a tierra, o si bien no está a tierra en el Magiclick, pero está a un potencial mucho más bajo con respecto a este. En otra forma de decirlo, la diferencia de potencial entre el centro y la corteza cilíndrica es de miles de voltios. Por eso se produce la chispa, que no es ni más ni menos que un efecto similar a lo que sucede con las nubes y los relámpagos. Por eso se utilizan los pararrayos, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno tiene la casa, se supone, ¿no? Hay un montón de... Esto es muy simple lo que yo estoy diciendo, en verdad hay mucha más teoría y todo. Hay empresas que se especializan en los pararrayos, cómo protegen las casas incluso con como se dice, con una jaula de Faraday. Pero la idea es que esto va conectado, ahí está el pararrayos, y esto va con un cable conectado así a tierra, y acá lo que se hace es poner una jabalina, la cual lo que hace es conducir toda esta electricidad para rayo, ¿sí? Cuando viene la nube, ¿sí? Supongamos que la nube es negativa. Bueno, hay distintas teorías, pero vamos a suponer lo siguiente. Acá tengo un ejemplito muy sencillo.
Ahí está. Lo que está sucediendo acá es que las nubes, un gráfico habla más que 1000 palabras. Por ejemplo, acá en las nubes se junta mucha carga, ¿sí?, negativa. Al acercarse la nube con mucha carga negativa, ¿sí?, acá lo que va a suceder es que va a inducir carga que viene de tierra, por supuesto. Acuérdense que la tierra es como una pileta enorme donde yo le puedo meter gotitas o sacar gotitas que no pasa nada. En otras palabras, es una fuente enorme de carga positiva o negativa, tal como sea necesario. Por eso es que se dice que la tierra es neutra. Pero no es que tierra neutro es negativo. A veces uno dice el negativo es el neutro. Sí, eso lo podemos aclarar después cuando vemos electricidad, veamos electricidad. Pero el neutro es cero, ¿sí? Uno puede estar por arriba del neutro y estar a un potencial mayor, o estar por debajo del neutro y estar en módulo a un potencial alto pero negativo, ¿se entiende? En módulo grande pero igual negativo, y el cero es cero, ¿tá? Es como tener un edificio con muchos pisos, ¿sí?, y tener cocheras, ¿sí? Entonces, si acá tengo el edificio y acá están las cocheras o subsuelos, tengo primero, segundo, tercero, cuarto piso, y acá tengo -1, -2, -3. ¿Se entiende? Entonces acá tengo +1, +2, +3. Entonces, la Tierra justamente es el neutro. Perdón. Es el neutro. ¿Qué quiere decir? Que puede ser tanto negativo como positivo, se va a acomodar, es capaz de proveer electrones los necesarios o absorber electrones. Estaba diciendo que acá se va a juntar muchísima carga positiva, pero muchísima, y por eso es que en las puntas, esta acá, especialmente la punta, es tan alta que lo que va a producirse justamente es el rayo, ¿sí? Y este rayo va a descargar y se va a ir a tierra, ¿sí? O sea, se va a romper. Hay una diferencia potencial tan grande acá, una DDP muy elevada, entre la nube y el pararrayos. Y fíjate que la idea es que no agarre la casa, por eso es que se pone el pararrayo lo más alto posible, o bueno, hay distancias apropiadas, que está calculado todo, para que justamente logre descargar por ahí, y a través de este cable, que es un cable importante, tiene que ser bien puesto, un cable grueso, se conecta a la jabalina y acá sí distribuye la energía esa a tierra, ¿sí?, para que la tierra compense. ¿Se entendió entonces más o menos cómo es que funciona el tema del pararrayos? Y acá está la explicación matemática, digamos, de que por qué tiene que tener punta los pararrayos. ¿Se entiende? Cuando te preguntan ¿y por qué el pararrayo es así? Y porque sí, no, porque sí, no. Acá está la justificación, digamos, matemática, con el modelito que hicimos del conductor, y del pararrayo siendo el radio de la punta muy chiquitito comparado con el otro sector de metal. Bueno, por el otro lado, antes de terminar con algunos problemas, hacer un par de problemas más, quería comentar lo de la jaula de Faraday. Esperen, un detalle acá que me olvidé. En el Magiclick, cuando uno aprieta, ¿no es cierto? Uno aprieta esto, lo que hay un material piezoeléctrico que lo que hace es golpear, y cuando se golpea ese material es capaz de producir una gran diferencia potencial entre sus superficies, digamos, entre sus lados. Entonces eso se conecta acá a al conductor del centro. Entonces esto se pone a muy alto potencial respecto del neutro, que vendría a ser la corteza esta, que también es de metal. Esto también es metal, y este por supuesto, el del centro, y entonces ahí se produce la diferencia potencial. Este símbolo de tierra, esto que puse acá, en verdad no es que está a tierra, pero es como si, o sea, al estar el del medio a mucho más alto potencial que este otro metal, ¿sí?, es que se produce la ionización del aire al estar cerquita, ¿sí?, y por lo tanto se torna conductor de la electricidad del aire. Lo mismo que en el rayo, pero a una escala. Acá puse una escala micro y acá lo hice a una escala, me sube, acá es una escala macro, ¿sí? Escala macro, escala micro, pero el fenómeno es similar. ¿Se entiende? Bueno, estaba hablando de jaula de Faraday,
¿Qué es la jaula de Faraday? Bueno, fíjense, miren, acá hay una aplicación. ¿Qué es esto? Bueno, habiendo explicado el tema del pararrayos y el poder de las puntas, lo que sucede acá es que si nosotros lográramos hacer una descarga, fíjense, la cuestión es que no se mueren. Es más, están lo más vivitas y lo más campantes. En honor a Michael Faraday, que estamos comentando esto, se llama jaula de Faraday, el descubrimiento que justamente hizo Faraday hace más de 100 años, porque miren lo que pasa. ¿Por qué es que no les pasa nada? Y está tocando el metal. ¿Ven que lo toca acá la chica? Miren. La chica está tocando el metal. Está dentro de una caja, como un cilindro con rejitas. ¿Ven que es transparente? Se notan hay aire. Incluso acá, fíjense acá. Miren. Esta persona acá con el sombrero. ¿Ven que está adentro de un enrejado metálico? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Los rayos no pasan por ahí? ¿Cómo puede ser? Si esto es un voltaje muy alto ¿sí? Y esto está conectado digamos, a cero o a tierra. Seguro está conectado a tierra, pero si no, está conectado a tierra. Esto es una bobina de Tesla, entre paréntesis les digo. Es capaz de generar diferencia potencial muy grande en las puntas, tal que ionice el aire y se descarga la carga eléctrica a través del aire. Bueno, la cuestión es que la jaula de Faraday es justamente un conductor hueco adentro. Y el efecto que genera o que hace es justamente el de filtrar los campos. Yo les quiero mostrar rápidamente, en forma simplificada, lo que sería una jaula de Faraday. Esto se utiliza, tiene muchas aplicaciones. Sirve para justamente filtrar, no permitir. Yo puedo estar tocando acá, que no me pasa nada. ¿Pero por qué? O estar acá. Porque justamente esto es conductor. Y acuérdense la propiedad de los conductores de conducir la carga eléctrica. Por ende la electricidad. Entonces si de golpe viniese un campo eléctrico, de golpe o no de golpe, si este conductor en presencia de un campo eléctrico externo, lo que va a suceder, acuérdense, el conductor en estado neutro, o sea, en la ausencia de un campo eléctrico, tiene sus electrones moviéndose. Ahora, en presencia de un campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Particularmente, supongamos que el campo eléctrico tenga esta distribución, o sea, esta forma, de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, lo que va a suceder es que va a traer las cargas, vamos a suponer, las cargas negativas a esta zona, ¿sí? Y por ende va a generar un defecto, correspondientes cargas positivas de este otro lado, ¿sí? Con lo cual el campo se mapea, es como que sigue por acá, ¿sí? Se mapea, o mejor dicho, se proyecta para acá, ¿sí? Estoy tomando algunos para ser ilustrativos. Y acá, ¿qué va a pasar? Se genera un campo, ¿ven? Entre estas positivas y estas negativas. Miren, lo voy a poner en verde. Va a haber un campo contrario acá, que se va a poner al original. Este es un campo inducido. Campo eléctrico inducido, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, cuando venga el campo, el negro, vamos a hacerlo así, el negro, que también es, digamos, estaría dentro. Esto es hueco, ojo que, miren, para que se entienda bien, esto es un conductor, ¿no? Entonces, lo que decía es que adentro del espacio del hueco de la habitación esta o del lugar se van a anular los campos, porque tenemos el campo eléctrico inducido y el campo eléctrico, digamos, original, y acá se va a cancelar, como si fuera incluso dentro del mismo conductor, ¿sí? Entonces este es el espesor del conductor. Por eso es que los electrones inmediatamente se acomodan de esa manera. Yo puedo medir con un recontracampo acá, que no va a haber campo acá adentro. O sea, en definitiva, acá adentro el campo es nulo. ¿Por qué?
porque acá el campo en el interior, vamos a poner campo int, es la suma del campo externo. Acá pongámosle campo externo, ext, campo ext, campo in y campo int, campo ext más el campo in, y esto me va a dar 0, el vector nulo. Entonces esto acá lo que yo quería decir es que es hueco. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿El por qué pasa eso? Fíjense que el campo inducido tiene que ver con justamente las cargas inducidas, estas, que aparecen sí, porque existe el campo exterior. Acuérdense siempre que las cargas, los que se mueven son los electrones, que estas lagunas, digamos, en verdad se refiere a la vacancia, ¿sí? A la vacancia hay un átomo ahí que está teniendo un hueco o una laguna porque se le fue un electrón, que justamente es este que está acá, que viajó, digamos, se trasladó hasta acá, y allá quedó esta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico externo viene y rechaza los positivos y atrae los negativos. Entonces se produce esa diferencia de saldo, esa diferencia, ese defecto de electrones acá, este exceso de electrones acá y el defecto de los mismos acá. O, dicho de otra manera, exceso de lagunas, ¿sí? Por lo tanto acá continúa ese campo eléctrico externo, ¿ven cómo pasa? Y acá en el interior no hay nada. Eso es lo que está pasando en las imágenes acá, o en estos casos, estos dos casos donde no pasa nada y la electricidad se deriva, en este caso, bueno, se deriva masa, ¿no es cierto? Obviamente que acá esto es muchísimo más complejo, pero el principio es el mismo, porque acá no es el campo eléctrico todo recto, lindo, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo explicado esto, un ejemplo típico es el mallado de, por ejemplo, de circuitos electrónicos de RF de transmisión. Ustedes, si lo llegan a abrir, van a ver que hay todo como una jaula de metal, que en vez de ser con rejas es todo metal, ¿no? Es una chapita todo así, donde acá adentro están todos los circuitos de, acá adentro están los circuitos de RF. RF es radiofrecuencia, ¿sí? Para que no haya interferencias, ¿sí? De campos eléctricos externos. Incluso hay lugares, por ejemplo en el INTI, yo recuerdo que está acá cerca por General Paz, hay unos como hangares, lugares que están todos jaulados o encerrados con jaula de Faraday, porque ahí realizan distintos tipos de mediciones y no quieren tener ninguna perturbación externa. Es más allá de los rayos, no es por los rayos, porque para rayos tienen, pero es para blindar el lugar. Esto es un blindaje, ¿sí? Donde se aplica la jaula de Faraday. Bueno, entonces, volviendo acá, soy insistente, la carga se aloja, ven, sobre la parte de afuera del metal. Acá lo mismo, la carga, no hay carga en la parte de adentro. Si si este toca con la mano acá, la parte de adentro no se electrocuta. Si yo acá pusiese un electroscopio, el electroscopio las hojas van a estar cerradas, ¿sí? Si yo acá pongo el electroscopio, ¿sí? Este es el electroscopio. No se va a abrir porque está acusando de que no hay carga. Y sin embargo acá afuera hay un campo eléctrico muy intenso, muy fuerte, y lo está filtrando el hecho de estar cerrado el metal así, de esta manera. Bueno, espero que se haya entendido. Esto está bien. Vamos con un ejercicio típico que es medio... Bueno, no tan largo. Es el ejercicio 57, donde vamos a explicar. Dice, un conductor esférico de radio A tiene carga Q1. Se encuentra en el interior de una esfera conductora hueca de radio B. Bueno, entonces vamos a poner acá. Y esto está conectado a una fuente, ¿ven? Con una fuente B1 que va conectado a tierra. Recuerden lo que dije de qué es lo que era tierra. Como si fuera una pileta grande o un mar donde le metas 20 litros o le saques 20 litros o les metas 1000 litros o le saques 1000 litros, no vas a cambiar nada el mar, ¿se entiende? Es capaz tanto de recibir o de entregar que no va a variar prácticamente. Bueno,
acá tenés el radio A y acá tenés el radio B. Entonces, dice que tiene carga Q1. Entonces acá vamos a poner carga Q1, ¿sí? En el radio, acá en el conductor interno. Ojo, porque acá este es un problema que te lo dan así, pero vos tenés que acordarte que si esto es un conductor, va a tener espesor, ¿sí? Entonces es importante entender que esto tiene un cierto espesor, ¿sí? Porque es un conductor. O sea, el conductor, por más finito que sea, acuérdense que las cargas, cómo se acomodan. Entonces eso es lo que vamos a tener que ver ahora. Por lo tanto, voy a sacar esto. Fíjense, acá me dicen: la esfera exterior se halla conectada a tierra a través de una batería de 1. ¿Cuál es la carga total sobre la superficie exterior de la esfera hueca y sobre la superficie interior de la misma? O sea, me están pidiendo carga en la superficie exterior y la carga en la superficie interior. O sea, acá va a haber una carga en la superficie exterior y acá va a haber una carga en la superficie interior. Entonces es conveniente hacer un zoom de lo que está pasando acá. Zoom. Vos tenés la superficie así y así. Esta es de radio A y me dicen que la exterior es de radio B. Bueno, ponele que esta sea de radio B, pero acá tenés el espesor, ¿tá? Entonces, si esto tiene Q1, ¿se está escuchando bien? ¿Van bien? Somos 15. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Supongo que sí, ¿no? Entonces, acá voy a tener menos Q1, por lo que ya sabemos. Y acá voy a tener más Q1. ¿Se entiende? Esto ya lo vimos el otro día con el ejercicio del cable coaxil, el cilindro. Entre paréntesis, el cable coaxil es otro ejemplo de jaula de Faraday. Pero bueno, no los quiero marear. ¿Vieron el cable coaxil que lo tiene en su casa? Todo. Bueno, el cable coaxil, ya te paso lo digo, la malla, ¿vieron cómo es un cable coaxil? Si no se fijan, tiene la parte externa que es un cilindro mallado y por adentro es un cable finito. Y entre esos dos hay un dieléctrico que es una espuma, no una espuma, como si fuera un foam de color blanco, o a veces transparente, o es de un nylon. Bueno, la propiedad que tiene el cable coaxil es de transmitir la señal de la televisión o de KTV o la televisión digital, Flow, no sé lo que tenga, por el centro, y la malla de afuera lo que hace es blindar para que no se meta ninguna interferencia o ningún rayo, incluso eso está puesto a tierra, y filtrar. Y por otro lado, para que nadie venga con una antenita o se apoye ahí cerca y capte la señal, que no salga para afuera tampoco. ¿Se entiende? Al estar puesto a tierra, ¿no? Digo, si no estuviese a tierra, bueno. Entonces ahí les di otro ejemplo de jaula de Faraday. Continuamos entonces con este ejercicio. Lo que decía es que se entiende entonces el Q1 que está acá en el interior. Incluso dice, no me dicen si es positiva o negativa. Bueno, Q1, ponele, ahí está Q1. Acá será menos Q1. Si Q1 es negativa, acá será menos Q1 y acá será menos más Q1 y viceversa. Bueno, suponiendo Q1 acá, esto es menos Q1 más Q1. Pero como esto está puesto a un cierto potencial, este es el símbolo de tierra, este B1, eso quiere decir que la batería esta me impone, esto es un cable también que está conectado, me impone el potencial. Por lo tanto, acá voy a tener más Q1 y acá voy a tener una Q, digamos, una cierta Q. O sea que todo esto conforma mi Q externa, en la cara externa, ¿sí? Porque este individuo, esta batería, me está imponiendo el potencial. Habiendo o entendiendo esto, ahora vamos a contestar. Me piden la carga interior y la carga exterior, bueno, la tengo que correr. Y después el punto B dice determinar el campo y el potencial a una distancia R del centro de las esferas para, como siempre, R menor a A, R mayor o igual a A, menor o igual a B, y R mayor que B. ¿Sí? Para esos casos tengo que determinar potencial y campo eléctrico. Entonces vamos a empezar por lo primero. Llamo a Gauss para ver cómo es el campo eléctrico. Empecemos de afuera. A ver, si tomamos una superficie gaussiana, ¿sí? Ahí
vamos a saber cómo es el campo eléctrico, o podemos calcular el campo eléctrico, que de hecho ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, para R mayor que B, ¿sí?, el campo eléctrico mediante Gauss va a ser igual a la carga neta encerrada, que va a ser la carga externa, dividido 4pi por radio cuadrado por el epsilon 0, ¿sí? Notar que esta carga externa en verdad es toda la carga que involucra la superficie gaussiana, que como ya sabemos, esto tiene que ver con más Q1 menos Q1, ¿sí?, más Q1 más Q. Estas dos se van y esto es lo que yo estaba diciendo que está acá, que conforman la superficie externa. Entonces, el potencial, fíjense lo siguiente, a mí me están pidiendo la carga. Para poder saber la carga yo tengo que saber, la expresión del campo es esta, pero yo ¿qué otro dato tengo? Me están diciendo que cuál es el potencial. Entonces yo podría decir, bueno, el potencial desde infinito hasta B, vamos a ponerlo R, es igual a menos la integral del campo escalarmente de L, y esto va a ser igual a menos la integral entre infinito y R, o sea, algo que tiende a infinito, ¿no?, del campo, que es lo que tengo acá arriba, Q externo, dividido 4pi radio cuadrado epsilon 0. Y fíjense, esto es diferencial de R, lo que va a implicar, ¿qué cosa? Que la carga externa sale afuera sobre 4pi epsilon 0 y la integral, o sea, la primitiva de esto, como ya sabemos, va a ser menos 1 sobre R, integrándose entre algo que tiene infinito y R. Con lo cual, ya habíamos visto que esto va a ser menos la Q externa sobre 4pi epsilon 0, con el menos este de acá se me va, con lo cual me queda más 4pi epsilon 0 R, ¿sí? Esto es genérico, a ver si lo entendemos. B de R es igual, como el de infinito es 0, entonces en definitiva me va a quedar Q externo sobre 4pi epsilon 0 por R. Ahora, si R es igual a B, ¿qué se verifica? Que B de B es igual a B1, ¿no es cierto? Porque si yo esta superficie gaussiana, ¿sí?, le doy el radio R1, o sea, el radio este, ¿qué va a pasar? Si este radio lo hago B, o sea, lo hago justo acá, tengo B1. Esto va a ser igual a lo que venía teniendo, o sea, la carga externa sobre 4pi epsilon 0 B. Por lo tanto, la carga externa, que es lo que me estaban pidiendo, es B1, que es dato, lo que sea, 1000 volts, 12.000 volts, 5 volts, va a ser B1 por 4pi epsilon 0 y el radio B, que también es dato. Y ahí resolvemos la primera parte del ejercicio. Si ustedes se fijan, da 4pi epsilon 0 BB1. Bien, parte B. Bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos el campo, o sea que en la parte A ya resolvimos un poco el campo, pero vamos a empezar al revés, vamos a empezar al final, desde R mayores que B. Entonces, para R mayores que B, si R es mayor que B, entonces se tiene que el campo E de R va a ser igual a esto que está acá. Bien. Q externa sobre 4pi epsilon 0 radio al cuadrado por el R0 versor, el versor que sea. ¿Está bien? Ahora, en la guía, como respuesta, nos van a pedir en función de B1. Bueno, la Q externa la reemplazo acá y se acabó. Esto va a ser igual a B1
4pi epsilon 0 se va con el 4pi epsilon 0, te va a quedar B1b, ¿sí? Sobre R cuadrado. ¿Se ve? Que es lo que indica ahí en la respuesta si uno se fija. Y como estamos hablando del vector, lo ponemos así. Bueno, por supuesto, si R es mayor que B, como estábamos diciendo acá, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el voltaje, el potencial? Y ya lo calculamos acá. ¿Sí? Va a ser así. Que otra vez, si lo ponemos en función de B de R, en función de B1, ¿qué nos va a quedar? Reemplazo la carga externa, me queda B1B larga minúscula dividido simplemente R. Y ahí tenemos las dos para B, para R mayor que B. Ahora vamos a ir a R mayor o igual que A, menor o igual que B. A prestar atención acá. Entonces, ¿qué hago? El campo eléctrico, ahora ya ¿dónde voy a estar? Ahora voy a estar, vamos a agarrar otro color, otra superficie gaussiana, acá. ¿Ven? Ahí voy a estar. Porque me dicen que estoy entre A y B. Entonces mi superficie gaussiana 2 va a ser esta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la carga que tengo encerrada ahí? Q1, ¿se ve? Entonces, el campo eléctrico, aplicando la ley de Gauss todo directamente, Q1 sobre 4pi radio cuadrado epsilon 0. ¿Se ve? Este es el módulo del campo eléctrico para el caso este, ¿sí? Es un EDR, el módulo, ¿no? Y el potencial, ¿cómo lo calculo? Bueno, el potencial que va a ser el potencial entre un punto, o sea, entre B, R igual a B, y cualquier punto de los que están acá hasta antes de llegar a A. Y en los extremos también lo vamos a calcular. Entonces, fíjense, B, desde B a R va a ser igual. Y esto va a ser igual a menos la integral del campo, que en nuestro caso es Q1 sobre 4pi epsilon 0 radio cuadrado, diferencial de R, entre B y R. ¿Qué pones? Disculpe, profe, ¿por qué puedo cancelar el menos a lo último del potencial? Ah, ya te digo, a ver. El menos a lo último del potencial. Acá, mira, este menos de acá es el de la fórmula, ¿sí? Y este se va con este, ¿ven? Menos con menos más. A eso voy, por ahí acá no hace falta ponerlo si quieren. Entonces, seguimos acá, ¿ven? Esta diferencia de potencial es igual a esto, y esta integral la resolvemos, que ya sabemos cuánto da, ¿ven? Lo de siempre es la dr dividido r sobre 2, o sea, diferencial de r dividido r cuadrado. Esto nos da, como siempre, menos q1 sobre 4pi epsilon 0 menos 1 sobre r, y por barro entre b y r. Yo estoy haciendo abuso de la notación, no sé si se dan cuenta que tengo uso en el límite superior o inferior, como sea, uso la misma variable. Acá por ahí habría que poner una primita u otra letra. Bueno, lo aclaro, no se muere nadie, no pasa nada, ¿eh? Entonces, en este caso, otra vez, ¿ves? Vuelvo a tachar los signos y me va a quedar que b de r va a ser igual a Q1 sobre 4pi epsilon 0 R menos, en final menos inicial, va a ser Q1 sobre 4pi epsilon 0 B más B en B, que no es ni más ni menos que ¿quién? Este es B1. Si R está entre B y A, B de R va a ser igual. Saco factor común Q1 y 4pi epsilon 0 y me va a quedar 1 sobre R menos 1 sobre B más B1. Y se terminó por hasta acá, digamos, este potencial. Qué desastre. Vamos a remarcarlo con naranja.
¿Está? Y bueno, y fíjense lo siguiente, si particularmente fuese igual, si R es igual a B, ¿qué pasaría? Si R es igual a B, fíjense acá, si R fuese igual a B, esto se hace 0, todo esto se hace 0 y me queda B1, que era obvio, porque B de B era B1, ¿está? Bien. Y si R es igual a A, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar Q1 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B, más B1. Y ahora vamos a ver, por último, ¿qué pasa si R es menor que A? Si R es menor que A, ¿cómo va a ser el potencial o el campo? El campo, ¿a qué es igual? A 0. ¿Por qué? Porque fíjate que si tomo una superficie gaussiana, entonces para terminar, dijimos que esto era 0. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial? Quiero que alguien me conteste. Necesito que alguien me conteste. O qué es lo que piensa cómo va a ser el potencial acá. Si la superficie gaussiana no encierra carga, el campo va a ser 0. Entonces, es constante. Porque fíjate, miren este detalle. Si alguno pensó, yo sé que los demás no pensaron que era 0, ¿no? No. Si vos querés el potencial, ahora te vas a mover. Bueno, te vas a mover desde acá hasta el centro, ahí. ¿Está? Entre A y el centro. Entonces, el potencial va a ser, vas a ir desde A hasta un cierto R, pero con el R siempre menor que A, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a menos la integral del campo escalarmente de L entre A y un cierto R. Pero ¿cuánto valía el campo? 0. Por lo tanto esto es 0. Pero esto ¿a qué es igual? A B final en R menos B para R igual a A. Y esto se cumple si B sub R es igual a B sub A. O sea, esto va a ser constante para todo el espacio ahí adentro. DR le vamos a poner igual a B sub A. Entonces, y B sub A lo habíamos calculado antes, ¿ven? Acá, por eso me tomé el trabajito de hacerlo. Entonces va a quedar Q1 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. En verdad, si es B sub R, es así. Está perfecto, más B1. ¿Estamos? Si se fijan la respuesta, bueno, es como lo hemos deducido nosotros, ¿no? Si hay alguna duda, esto es importante entender que la carga, por ejemplo, te la impone la batería, ¿sí? Esta es la que te está imponiendo la carga, acá en la superficie exterior, ¿está? Así que tener en cuenta eso. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 65. Dice, para una espira circular de radio A cargada con densidad lineal de carga lambda, calcular el potencial B de un punto situado a una altura B del eje de la espira. Esta espira, radio A, está cargada con lambda uniforme para este problema. Como me piden el potencial aquí, por ejemplo, en el punto P, a una distancia B del origen, B sub P igual K por la integral sobre el dominio omega del diferencial de carga dividido el módulo de R menos R' vector, que es el potencial debido a una distribución continua de cargas. Notar que, o recordar, que si acá hacemos un zoom, esto no tiene ancho, digamos, ¿sí? Es una línea. Yo lo estoy exagerando para mostrar que acá, digamos, está el diferencial de carga. Entonces, acá, el vector R, ¿quién va a ser? Va a ser un vector que va desde el origen, que lo estoy poniendo acá, hacia, en azul, hacia el punto donde quiero conocer
el campo escalar, en este caso el potencial. Este es el vector R. Y el vector R', vamos a ponerlo acá en celestito, va a ser justamente el que va a recorrer, digamos, toda la distribución de carga, que en este caso es la circunferencia, ni más ni menos que la circunferencia, porque toda la carga se halla en la circunferencia. La distancia, o sea, el vector diferencia, que es este, de paso para recordarlo, este vector, y acá está el diferencial de carga, como habíamos dicho. Bien, entonces ahora vamos a proceder a la resolución. Esto va a ser igual a K por nuestro diferencial de carga, ¿quién es? Como lambda es uniforme, va a ser lambda por dl. ¿Y dl quién es? Como siempre, es R, que en este caso va a ser A veces diferencial de tita. A diferencial de tita es el dl. Por lo tanto, acá vamos a poner la integral de lambda por A por diferencial de tita. Y abajo, notar que esta distancia va a ser constante. R menos R'. No tiene mucho sentido acá que lo hagamos vectorialmente y todos los vectores, porque vamos a tardar más. Este va a ser simplemente el R sub P, ¿sí? Que particularmente el módulo de R sub P, vamos a ponerlo así, es igual a ¿quién? A esta distancia R, llamémosle R con mayúscula, ¿sí? Con lo cual, el dominio de integración omega, ¿quién va a ser? El ángulo entre 0 y 2pi. No cabe duda. Y acá abajo simplemente le vamos a poner el R mayúscula. Pero el R mayúscula, ¿quién es? Este R es esto, o sea, vamos a ponerle en forma genérica z cuadrado más, es la hipotenusa, ¿ven? Más este a al cuadrado, esta es constante, la raíz cuadrada. Eso es R, el módulo, quiero decir, o sea, la distancia R. Por lo tanto, lo ponemos acá. Y listo, es así de sencillo. Esto va a ser igual a K veces lambda por A sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más A cuadrado. Por supuesto que a z después lo especializaremos en B, ¿no? Que habíamos dicho que el punto P va a ser z igual a B. Vamos a poner B. Por lo tanto, esto va a quedar por barro integrándose entre 0 y 2pi. Entonces, potencial en el punto P, o mejor dicho, B de Z, vamos a poner, B de Z va a ser igual a K por lambda por A por 2pi, el otro da 0, así que no va, dividido todo esto que está acá, Z cuadrado más A cuadrado. ¿Ok? Recuadramos la respuesta y se terminó la parte A. Ahora, la parte B, ¿qué me dicen? La parte B me dice, obteniendo el gradiente de potencial, verificar el resultado por el valor del campo. Bueno, el gradiente, o sea, el gradiente del potencial, vamos a poner en verdad menos el gradiente del potencial, esto es igual al campo eléctrico. Esto es lo que nos dice la teoría. Recordar que el potencial depende de x y z, y el campo también es una función que depende de la posición. Por lo tanto, por B de x y z, pero en nuestro caso B depende solo de z, ¿ven? No depende ni de x ni de y. Estamos hablando siempre que estemos parados acá. Nos llegamos a correr un cachito acá, un cachito acá, acá. Chau, olvídate, ahí sí, la cosa va a ser distinta. Pero en nuestro caso, parado sobre el eje Z, solamente va a depender de Z. La derivada de esto
justamente respecto de z, ¿no? Fíjense, k, lambda, a, 2pi, todo sale constante afuera. Es como derivar la raíz y la podemos derivar a la menos un medio, miren, a esto. Esto es lo mismo que hacer menos k, lambda, a, 2pi por la derivada respecto de z de esto que voy a poner acá. Z cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio. E de z, acá me está faltando el versor, vamos a poner el versor k. Porque estoy poniendo el vector, ¿ven? Esto va a ser igual a todo esto mismo, menos k, lambda, a, 2, pi, y derivamos esto, menos un medio por z cuadrado más a cuadrado a la menos 3 medios, o sea, el resto 1. Multiplico acá y al exponente le resto 1, me quedan menos 3 medios. Por la derivada de z, que es 2z. Y se terminó. Ahora lo acomodamos un poquito. Entonces, fíjense, menos con menos, más se va. Este 2 con este 2 se va. Y después me va a quedar arriba. A ver. K lambda 2, K lambda A Z pi. 2 K lambda A Z pi arriba. Y abajo me va a quedar z cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Bueno, si evaluamos k, versor k, ¿no? Si evaluamos k, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, nos va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 2 a pi z, el pi con el pi se va, el 2 con el 4 te queda un 2, dividido z cuadrado más a cuadrado a la 3. Conclusión, y ahora sí, terminamos, e de z va a ser igual a AZ, arriba, ¿ven? A, que es el radio, por Z, dividido 2 epsilon 0 por Z cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Todo esto versor K. Y este es el campo eléctrico que, si no nos equivocamos, nos debería haber dado en su momento cuando hicimos el ejercicio, si no ahora lo vamos a chequear de todas maneras. Este ejercicio es el ejercicio que estaba propuesto, o sea, el ejercicio de campo eléctrico me refiero. Cuando pedían el ejercicio 23, dicen una espira circular de radio A cargada con densidad lineal de carga lambda, calcular el campo eléctrico E en el punto P a una altura B sobre el eje de la espira. Este es el ejercicio 23. Entonces, fijarse, ven la respuesta lambda A. ¿Lambda la perdí por algún lado? Acá está lambda, acá me comí lambda. Así que poner lambda acá. ¿Ves? Hasta acá lo poníamos bien. Acá me lo olvidé. Ya lo puse acá. AZ lambda. La respuesta es lambda AB, perfecto. Sobre 2 epsilon 0, A cuadrado más B cuadrado. Claro, idem, notar que coincide, vamos a poner. Número 23. Ahora, en lugar de Z, bueno, si quieren reemplazamos B, podemos poner así Z es igual a B, lo especializamos. Entonces, el campo en el punto B
es igual a B por lambda dividido 2 epsilon 0 por a cuadrado más b cuadrado, todo esto a la 3b. Y por supuesto, el versor K. Y de esta manera se termina el ejercicio.